¿Qué tienen en común el ADN, el grafeno, la toxicidad del plomo y las baterías de los autos? Y es que todo está conectado por el comportamiento químico del grupo 14. Buenos días, profesor. Hoy nuestro grupo le hablará un poco acerca del grupo 14, particularidades de sus elementos y algunas diferencias entre ellos que hacen este grupo de la tabla periódica. Particularidades del carbono. El carbono es único dentro del grupo 14 de la tabla periódica y esto se debe a que tiene ciertas propiedades muy específicas que hacen que este elemento sea muy estudiado y muy interesante. Dos de ellas son la homocatenación, que es básicamente la habilidad para formar enlaces múltiples carbono-carbono a través de enlaces covalentes. Y también está el principio de singularidad o la capacidad que tiene el carbono para formar enlaces pp-pp. Explicando un poco más de qué se trata la homocatenación, es que básicamente es cuando el carbono puede unirse consigo mismo formando cadenas muy largas, ramificadas, anillos o incluso estructuras tridimensionales. Lo que hace especial al carbono es que sus enlaces carbono-carbono son muy estables y fuertes. Esto ocurre principalmente porque el carbono es un átomo muy pequeño, lo que permite un solapamiento eficiente entre sus orbitales 2p cuando el átomo forma un enlace. En cambio, otros elementos que están en el mismo grupo, o sea, en el grupo 14, pero que están debajo del carbono, como por ejemplo el silicio, germanio o estaño, son átomos cuyos radios son bastante grandes, por los que al formar enlaces entre sí mismos, es decir, por ejemplo, silicio-silicio, germanio-germanio, van a formar enlaces débiles o inestables, debido a que por su gran tamaño los orbitales están más difusos. Es por ello que estos elementos como el silicio, germanio y estaño no pueden formar cadenas tan largas como sí lo hace el carbono. Gracias a la homocatenación, el carbono puede formar cientos de miles de estructuras distintas y de distintos compuestos, por supuesto. Esto explica principalmente la química orgánica, es como la base de la química orgánica, y por qué existen moléculas tan complejas como el ADN, las proteínas o los lípidos, que están formadas principalmente por carbono y son cadenas muy largas, aproximadamente de más de 5 carbonos, etcétera, etcétera. Y pues esto es algo muy particular de este elemento porque ningún otro elemento de su mismo grupo tiene esta capacidad. La segunda particularidad del carbono es su facilidad para formar enlaces dobles y triples muy estables, que son los que conocemos comúnmente como los enlaces pi. Es decir, que el carbono tiene esta capacidad para formar enlaces pp-pp. Estos enlaces pi se originan básicamente cuando los orbitales p de dos átomos de carbono se solapan lateralmente. El solapamiento lateral cabe recalcar que solo es efectivo cuando los orbitales p de un átomo son relativamente pequeños y cuando están también bien orientados. Y esto sucede justamente con el carbono. A medida que bajamos el grupo 14, de hecho, nos podemos dar cuenta que pues, los radios se vuelven más grandes, claramente, los orbitales p también se vuelven más grandes y difusos, por lo que no se pueden solapar bien. Como por ejemplo, en el caso del silicio y del germanio, casi no forman enlaces pi, y si lo forman son enlaces muy débiles y muy inestables. Y ya si bajamos un poco más al estaño y al plomo, son átomos que básicamente no van a formar enlaces pi. La capacidad que tiene el carbono para formar enlaces pp-pp le da las propiedades o permite la existencia de muchos fenómenos, situaciones, casos que estudiamos diariamente en la química,
como por ejemplo la aromaticidad, como por ejemplo el benceno, los sistemas conjugados, permite como la existencia de materiales como el grafito, el grafeno, la existencia de polímeros conductores y explica el comportamiento de las moléculas biológicas complejas. En resumen, se podría decir que el carbono puede deformar tanto enlaces sigma como enlaces pi de muy alta estabilidad, y eso lo vuelve. El carbono y el silicio, aunque vecinos en la tabla periódica, definen dos eras de innovación completamente diferentes, la era de la vida y la era digital. A continuación veremos similitudes y diferencias entre el carbono y el silicio. Similitudes y diferencias entre el carbono y el silicio. El carbono es un no metal y el silicio es un metaloide. Esta diferencia es fundamental porque condiciona su reactividad y el tipo de compuesto que forman. El carbono tiene como número atómico 6 y su configuración electrónica es 1s2, 2s2 y 2p2, mientras que el silicio tiene número atómico 14 y su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p2. Ellos se encuentran en el grupo 14, pero el carbono se encuentra en el periodo 2 y el silicio en el periodo de abajo, que es el 3. Ambos tienen 4 electrones de valencia en su capa externa, y eso es lo que tiene la tendencia a formar 4 enlaces covalentes. Ambos pueden formar también enlaces sigma y adoptan geometría tetraédrica en compuestos como el metano y el silano. También comparten estados de oxidación típicos como el -4 y el +4, que generan compuestos análogos, por ejemplo el tetracloruro de carbono y el tetracloruro de silicio. Entre las diferencias tenemos que el tamaño atómico, el carbono es mucho más pequeño y tiene orbitales 2p compactos. Esto permite que haya un mejor solapamiento lateral de los enlaces pi-pi, lo que da lugar a enlaces fuertes. Por eso el carbono puede formar enlaces dobles y triples que vienen siendo muy estables. El silicio como metaloide es más grande y tiene orbitales 3p más difusos. Estos orbitales permiten solapamiento frontal entre enlaces sigma, pero no permiten solapamiento lateral eficiente, por lo que los enlaces pi entre átomos de silicio prácticamente no existen porque son muy inestables. Son muy raros y son muy inestables. Como consecuencia, el carbono tiene extraordinaria catenación, formando largas cadenas y estructuras complejas, mientras que el silicio tiene catenación limitada, formando cadenas cortas y fácilmente oxidadas. El carbono va a formar el dióxido de carbono, una molécula con enlaces dobles entre el carbono y el oxígeno, que tienen un componente pi muy importante, mientras que el dióxido de silicio no va a tener enlaces pi, sino va a tener enlaces sigma de silicio, oxígeno y silicio. Esto explica la enorme diferencia que el dióxido de carbono es un gas y el dióxido de silicio es un sólido extremadamente duro e insoluble. El dióxido de carbono y el dióxido de silicio. El dióxido de carbono va a ser una molécula discreta lineal que va a tener un enlace doble de carbono y oxígeno, como vemos en la imagen. Un carbono unido a 2 oxígenos mediante enlaces dobles, con un ángulo de 180 grados. Él va a tener unas fuerzas intermoleculares débiles por las fuerzas de dispersión y por ello él es un gas a temperatura ambiente. Mientras que el dióxido de silicio no va a formar moléculas individuales, va a ser en una red como están en la imagen. ¿Y por qué? Porque el silicio no favorece enlaces dobles silicio-oxígeno estables. Su tamaño va a impedir que se dé un solapamiento pi-pi eficaz como se da con el carbono. Como lo dije, va a formar una red covalente tridimensional. Cada átomo de silicio está tetraédricamente coordinado con 4 oxígenos y cada oxígeno se une a 2 tetraedros que va a ser enlace silicio, oxígeno, silicio, como se ve en la imagen. Va a ser una estructura típica, está en el cuarzo y en el sílice vitrea. Resultado es que el silicio es un sólido duro que va a tener un alto punto de fusión
mientras que el dióxido de carbono es muy bajo en fusión. La solubilidad, el dióxido de carbono es muy soluble, mientras que el dióxido de silicio no. El dióxido de carbono es ácido débil y forma carbonatos, y el dióxido de silicio es muy inerte químicamente. Entonces, las fuerzas intermoleculares, el dióxido de carbono tiene fuerzas débiles y el dióxido de silicio tiene una red muy fuerte de silicio, oxígeno y silicio. Reactividad de alcanos y silanos. Los alcanos tienen una baja reactividad debido a la estabilidad de sus enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, que son fuertes, no polares y difíciles de romper. Ellos reaccionan en condiciones extremas. Suelen realizarse en alta energía, en calor, ultravioleta o catalizadores, y tienen reacciones claves como con el oxígeno, que da de resultado CO2 y agua, una halogenación por radicales libres y pirólisis. Mientras que los silanos tienen una mayor reactividad porque son menos estables que los alcanos. Ellos se descomponen fácilmente con el oxígeno por la gran estabilidad que tiene el enlace silicio-oxígeno. El enlace reactivo silicio-oxígeno es clave para la hidrosililación, una reacción de adición catalítica donde el silano reacciona con dobles o triples enlaces, que son los alquenos o los alquinos. La polaridad es que el enlace silicio-hidrógeno tiene más carácter hidruro, afectando su comportamiento químico. El carbono es un elemento que destaca por su versatilidad estructural. Los compuestos de intercalación se originan cuando los clústeres de carbono son agregados de un número específico. Los nanotubos de carbono se forman al enrollarse una lámina. Hidrólisis de los tetraluros. Los elementos del grupo 14 tienen la capacidad de formar enlaces con 4 halógenos, dando lugar a los tetraluros. Estos tetraluros tienen fórmula general MX4, siendo M los elementos del grupo 14 y X los halógenos. Estos compuestos en general poseen geometría tetraédrica y enlaces covalentes. A pesar de su apariencia similar, pues estos tienen un comportamiento distinto al enfrentarse al agua. La hidrólisis ocurre cuando hay una ruptura de los enlaces carbonoide-halógeno, los cuales ocurren por acción del agua, dando lugar a hidróxidos u óxidos. La facilidad de hidrólisis depende de ciertos factores, los cuales determinan si la hidrólisis ocurre de una forma más rápida o no ocurre. Un factor es el tamaño del átomo central. Mientras más grande es el átomo central, pues es más asequible para el agua hacer el ataque nucleofílico. Por lo tanto, va a haber una hidrólisis de una forma mucho más rápida. Otro factor son los orbitales vacantes de los átomos centrales. El carbono no posee orbitales de vacíos, por lo que no puede haber un ataque nucleofílico del agua. Sin embargo, los otros elementos sí tienen disponibilidad de estos orbitales, por lo que sí ocurre un ataque nucleofílico del agua. Otro factor es la estabilidad del estado más 4. Para el carbono, el estado más 4 ya sabemos que es común. Lo podemos ver en compuestos orgánicos y también inorgánicos. Por ejemplo, los mismos tetraluros. Los tetraluros de carbono con estado más 4 son muy estables y no reaccionan. Mientras que los otros, como el plomo por ejemplo, son muy inestables e incluso se descomponen antes de hidrolizarse. A continuación, estaremos viendo la hidrólisis y elemento por elemento. En el carbono, pues este no hidroliza, ya que al tener un tamaño muy pequeño, el agua no puede atacarlo fácilmente. Además de no tener orbitales de vacíos, pues no puede aceptar fácilmente un par de electrones del agua. Además de la fuerza del enlace
carbono halógeno, las cuales son muy fuertes y muy poco polares. En conclusión, los tetraluros de carbono son químicamente inertes frente al agua. En el caso del silicio, pues este sí se hidroliza frente al agua. De hecho, esta reacción ocurre extremadamente rápida y de forma violenta, produciendo humos blancos densos de óxido de silicio hidratado. El mecanismo pues es el siguiente. El agua ataca al silicio, el cual sí tiene, como vimos, orbitales D disponibles, y mediante la formación de intermediarios, pues estos intermediarios se descomponen finalmente en óxido de silicio y también se obtiene en esta reacción haluros de hidrógeno. Los tetracloruros de germanio, al igual que los del silicio, también se hidrolizan, aunque no ocurre de igual forma violenta. También forma intermediarios como el hidróxido de germanio, que al final se descompone en óxido de germanio, dando como producto final dióxido de germanio y además el haluro de hidrógeno. En el caso de los tetracloruros de estaño, pues estos también se hidrolizan parcialmente, ya que dependen del pH. En agua pura se forma una mezcla de hidróxido de estaño y de óxidos de estaño hidratados, que en exceso de base se forma el hexahidroxiestanato, el cual es muy estable y tiene carga de 2-, dando como producto final de esta hidrólisis el óxido de estaño normalmente hidratado y el haluro de hidrógeno. En el caso de los tetrahaluros de plomo, pues estos son muy inestables, ya que el plomo en estado inicialmente +4 tiende a reducirse a +2. Y al hidrolizarse, pues ocurren dos procesos, el cual es la hidrólisis, en el cual se forman hidróxidos de plomo, y la disproporción de plomo +4 a plomo +2, más el óxido del dióxido de plomo, dando como productos finales una mezcla de dióxido de plomo y óxido de plomo, más el haluro de hidrógeno. En general podemos ver una tendencia de facilidad de hidrólisis a aumentar al bajar en el grupo. El factor decisivo en la facilidad de hidrólisis es la disponibilidad de los orbitales D y el tamaño de los átomos centrales. Los productos finales siempre tienden a ser los óxidos de los átomos del grupo 14 y los haluros de hidrógeno. Como ya vimos, los factores principales que afectan la hidrólisis de los tetraluros son con respecto a los átomos centrales, pero también juegan un papel muy importante los halógenos, ya que estos afectan la fuerza del enlace, la polarizabilidad del enlace y la polaridad del enlace, además de la estabilidad del ácido que se forma. Para cualquier átomo central del grupo 14, exceptuando el carbono, la tendencia básica es la siguiente. Los tetraluros con halógenos más pesados se hidrolizan más fácilmente. Esto significa que un tetraioduro de silicio hidrolizará más fácilmente con un tetrafluoruro de silicio. ¿Y por qué ocurre esto? Los enlaces carbonoide-halógeno se hacen más débiles porque el tamaño del halógeno aumenta. La superposición de los orbitales carbonoide-halógeno se vuelve más pobres y el enlace se vuelve más largo y menos fuerte. Resumiendo, mientras más débil el enlace, pues va a ser más fácil que el agua lo rompa. Otro factor es la polarizabilidad del halógeno. El halógeno grande, como por ejemplo el bromuro y el yoduro, tienen una nube electrónica muy deformable.
y hace que el enlace entre el átomo central y el halógeno sea más polarizable y lo vuelve más susceptible al ataque nucleofílico del agua. En cambio, en el caso del fluoruro, este es muy pequeño y compacto, por lo que no es tan polarizable como los otros anteriores. Y el enlace entre el átomo central y el fluoruro es extremadamente fuerte y rígido. Otro factor es la polaridad del enlace. El enlace entre los átomos centrales y el flúor son los más polares de todos entre los diferentes tetraluros según el halógeno. Pero esta polaridad no ayuda a la hidrólisis, ya que el enlace es extremadamente fuerte y tiene una energía de enlace alta. El flúor forma enlaces muy cortos y muy estables con casi todos los elementos. Por eso el tetrafluoruro casi nunca se hidroliza fácilmente y a veces ni siquiera con calor. Un ejemplo es el tetrafluoruro de silicio, el cual se hidroliza solo parcialmente y forma el ácido hexafluorosilícico. Otro ejemplo son los tetrafluoruros de estaño y de plomo, que casi no se hidrolizan. Como pudimos ver en las reacciones de los diferentes tetraluros de los elementos, estos forman al final óxidos de los elementos y haluros de hidrógeno. La estabilidad de estos haluros de hidrógeno afecta la reacción. Por ejemplo, el fluoruro de hidrógeno es un ácido débil y se forma muy poco. Por lo tanto, la reacción no avanza tanto. En el caso de los de cloro y bromo, son ácidos muy fuertes y se forman fácilmente, impulsando la hidrólisis hacia adelante. Esto es parte del motivo por el cual los tetrafluoruros no se hidrolizan tan fácilmente como los otros tetrahaluros. Los carburos son una importante familia de compuestos formados por la combinación del carbono con elementos metálicos o semimetálicos. Su estudio es fundamental ya que presentan propiedades excepcionales como la dureza o altos puntos de fusión, incluso estabilidad térmica y en algunos casos conductividad. Estas características los convierten en materiales clave en industrias como la metalurgia, la electrónica y la ingeniería mecánica, y en la producción de herramientas de corte. Desde el punto de vista químico, estos compuestos pueden clasificarse en carburos iónicos, covalentes y intersticiales. Los carburos iónicos, también llamados carburos salinos, se forman entre el carbono y metales muy electropositivos, principalmente del grupo 2 y 13. Su característica principal es la presencia de aniones carbonados con carga negativa elevada, lo que les da un comportamiento similar a la de una sal. Existen dos tipos fundamentales de aniones en los carburos iónicos, los cuales son el metanurado, el cual tiene el carbono con carga 4-, y el acetiluro con carga 2-. La estructura de estos carburos depende del tipo del anión y el tamaño del catión metálico. Sus redes cristalinas son análogas a estructuras salinas conocidas como las del cloruro de sodio, por ejemplo. Un ejemplo de un carburo con carga 2- es el carburo de calcio. En esta estructura, cada calcio 2- está rodeado por 6 aniones acetiluro 2-. Los iones acetiluro se disponen paralelos entre sí. Un ejemplo de un carburo con el carbono teniendo carga 4- es el carburo de berilio, el cual tiene estructura antifluorita. El anión metalurado ocupa el centro del cubo. Los cationes berilio 2+ ocupan todos los huecos tetraédricos. Cada carbono con carga 4- está coordinado por 8 berilios con carga 2+, y cada berilio con carga 2+ está coordinado por 4 carbonos con carga 4-. Los carburos iónicos
se producen principalmente por reducción carbotérmica, aunque el método específico depende del metal. Un ejemplo de esta síntesis es con carburo de calcio, el cual reacciona con el carbono a temperaturas de 2000 a 2200 grados Celsius en hornos eléctricos y con atmósfera de carbono coque. El producto, el carburo de calcio, se obtiene en forma sólida gris. Otra ruta sintética es mediante la reacción del metal con el carbono. Algunos metales ligeros forman carburos iónicos al combinarse directamente con carbono sólido a temperaturas altas. Un ejemplo es con el berilio y el aluminio, en el cual reaccionan para dar lugar cada uno a carburos de berilio y de aluminio, usado cuando los metales tienen puntos de fusión razonables o se trabaja con vapor de carbono. Algunas propiedades de estos carburos iónicos son la capacidad de reaccionar con agua. Por ejemplo, el carburo, en el cual el carbono tiene carga 4-, reacciona con agua para dar metano. El ion acetiluro reacciona con agua para formar acetileno. Estos compuestos iónicos son térmicamente estables, pero químicamente muy reactivos en condiciones húmedas. Son muy buenos reductores a altas temperaturas. Los carburos covalentes se forman principalmente entre carbono y elementos no metálicos o semimetálicos de los grupos 14 y 13, especialmente silicio y el boro. En estos compuestos, el enlace es fuerte, direccional y predominantemente covalente, lo que les otorga propiedades extremas como alta dureza, gran resistencia química y puntos de fusión muy elevados. Los carburos covalentes presentan estructuras de red continua similares a las del diamante o estructuras hexagonales compactas. Las dos más importantes son el carburo de silicio y el carburo de boro. La estructura del carburo de silicio presenta una gran cantidad de polimorfos llamados politipos, pero los dos más importantes son la estructura tipo sigblenda cúbica, la cual es similar a la del diamante, pero alternando átomos de silicio y carbono. Cada átomo está tetracoordinado en la estructura, con una distribución silicio-carbono, formando una red tridimensional. A este tipo de estructura se lo conoce como beta carburo de silicio. También presenta estructura tipo bursita hexagonal, la cual es similar a la del sulfuro de zinc, con capas apiladas AB-AB con alternancia silicio-carbono. Este tipo pertenece a los alfa carburo de silicio. Algunas propiedades destacadas son el enlace fuertemente covalente, la estructura extremadamente rígida y de semiconductor amplio. El carburo de boro tiene una de las estructuras más complejas entre los carburos. Sus celdas están formadas por isocaedros de boro, cadenas lineales de boro-carbono-boro o carbono-boro-carbono entre los isocaedros. Además, tiene una red tridimensional muy rígida. En cuanto a su coordinación, los isocaedros se conectan punta con punta y cara con cara por medio de átomos de carbono. La síntesis de los carburos covalentes requieren altas temperaturas para que se formen sus redes. La síntesis, por ejemplo, del carburo de silicio, el cual se le conoce como proceso de Acheson, es el método más grande del mundo para producir carburo de silicio. Su reacción principal es mediante óxido de silicio más el carbono a temperaturas de 2000 a 2500 grados Celsius. Los materiales usados son arena de dióxido de silicio, coque o carbón de alta pureza y energía eléctrica. Como podemos ver, se requieren condiciones cercanas a 2400 grados Celsius y una atmósfera reductora. Otros métodos alternativos para carburos covalentes
son la síntesis por vapor, el método Sol-Hell para el carburo de silicio nanoestructurado y la reacción directa entre el silicio más el carbono. Los carburos intersticiales son compuestos formados por metales de transición de los grupos 3 a 6, que incorporan átomos pequeños de carbono dentro de los huecos intersticiales de sus redes metálicas compactas. Este tipo de carburo es muy diferente a los otros dos, ya que no forman aniones. El átomo de carbono se sitúa en huecos octaédricos o tetraédricos de la red metálica y presenta un enlace metálico covalente muy fuerte. Como resultado, exhiben propiedades extraordinarias de dureza comparable a materiales cerámicos, los cuales exhiben puntos de fusión altos y gran conductividad eléctrica. La estructura de estos carburos depende del metal de transición y su red metálica original. Los tipos más comunes son la estructura tipo cloruro de sodio, las cuales ocupan huecos octaédricos. También es la estructura más común en los carburos intersticiales. Algunos ejemplos son los carburos de titanio y de circonio. El metal titanio y circonio forman una red FCC. Los átomos de carbono ocupan todos los huecos octaédricos, resultando en estructuras tipo cloruro de sodio, pero con el metal en posición del sodio y el carbono en la posición del cloruro. En el caso del carburo de wolframio o de tungsteno, forma una red hexagonal compacta, mientras que el carbono ocupa mitad de los huecos prismáticos. Otra estructura de carburos intersticiales son la estructura tipo carburo de hierro, el cual tiene estructura tipo cementita, presente en los aceros y fundiciones. Posee estructura ortorrómbica compleja, con el carbono ocupando huecos de manera parcial asimétrica. Esta estructura define propiedades mecánicas del acero. Los carburos intersticiales se preparan principalmente por carburación, es decir, introduciendo carbono en el metal a alta temperatura. Esta reacción requiere condiciones de 1500 a 2000 grados Celsius. El metal se calienta en contacto directo con grafito o con coque, y también sus condiciones tienen atmósferas inertes. Otro método es la carburación en fase sólida, en la cual el metal se mezcla con carbón activo, se compacta y se calienta, usado para sintetizar el carburo de titanio, carburo de circonio y carburo de hafnio. Las propiedades de estos carburos intersticiales, pues al igual que los anteriores, poseen una dureza muy alta, similar a las de los carburos covalentes, altísimos puntos de fusión, buena conductividad eléctrica y térmica e inercia frente a ácidos. En este punto vamos a explicar cómo el monóxido de carbono es uno de los agentes más reductores y fuertes e importantes en la metalúrgica. El monóxido de carbono es uno de los agentes reductores más importantes en procesos metalúrgicos, especialmente en las reducciones de óxidos metálicos a altas temperaturas. En este caso se utilizan altos hornos. Su poder reductor se explica termodinámicamente hablando por su capacidad de oxidarse a dióxido de carbono en un proceso altamente exergónico, donde vemos la reacción donde el monóxido de carbono reacciona con oxígeno para formar dióxido de carbono. En este punto vamos a ver la interpretación del diagrama de Elingham. El diagrama de Elingham representa la energía libre de Gibbs estándar de diversos óxidos en función de su temperatura. Como corresponde, nosotros vamos a ver la formación del dióxido de carbono a partir del oxígeno y el monóxido de carbono. Inclusive vamos a ver la formación del monóxido de carbono. En este contexto, la reducción de los óxidos metálicos es más común analizar en la reacción inversa de formación, donde vamos a tener que 2 moles de carbono van a formar con 1 mol de oxígeno 2 moles de monóxido de carbono. Esta reacción es la que realmente es el potencial reductor como el monóxido de carbono, en donde significativamente la entropía de la reacción aumenta significativamente.
o sea, mayor a cero, dándonos por ende una pendiente negativa fuertemente. ¿Qué implica tener una pendiente negativa en un diagrama de Ellinger? El aumento del poder reductor con respecto a la temperatura. Una pendiente negativa significa que a medida que aumenta la temperatura, el valor de la energía libre de Gibbs en formación del monóxido de carbono se vuelve más negativa. Esto indica de que la reacción de formación del monóxido de carbono es termodinámicamente más favorable a altas temperaturas. Por ende, como se explicaba en el punto anterior, es más favorable explicar la formación del monóxido de carbono y luego la oxidación de este monóxido de carbono a dióxido de carbono. Ahora bien, este criterio de reducción del monóxido de carbono puede reducir espontáneamente a un óxido metálico. Si la reacción neta de la energía libre de Gibbs es negativa, esto ocurre cuando la línea de formación del carbono a monóxido de carbono o de monóxido de carbono a dióxido de carbono está por debajo de la línea de formación de ¿quién? Del óxido metálico en este diagrama, donde podemos ver entonces la reacción neta de reducción del óxido metálico, donde vamos a tener que el óxido metálico va a reaccionar con el monóxido de carbono, en donde el metal se va a reducir y lo vamos a tener solito completo y el monóxido de carbono se oxida para formar dióxido de carbono. Como hemos explicado anteriormente, el monóxido de carbono es uno de los agentes reductores más utilizados en la metalúrgica y como lo hemos descrito en el diagrama de Ellinger. Ahora bien, vamos a verlo con un ejemplo. El monóxido de carbono lo utilizamos para, en este caso, reducir en altos hornos o obtener hierro a partir del trióxido de dihierro, que es conocido como la hematita. Ahora bien, a altas temperaturas, alrededor de los 600 grados a 900 grados, la línea de formación del monóxido de carbono cae por debajo de la línea del óxido de hierro. Esto permite que el monóxido de carbono se queme por medio de choque. En este punto, al quemarse, se va a hacer su efecto reductor, donde va a reducir el óxido de hierro que tenemos en la hematita, donde podemos ver su ecuación general, donde vamos a tener el trióxido de hierro más el monóxido de carbono, donde nos va a producir hierro y dióxido de carbono. Sí podemos observar que la energía libre de Gibbs es negativa porque es menor a cero. En el diagrama Ellinger muestra que a medida que aumentamos la temperatura, el poder reductor del monóxido de carbono se vuelve mucho más fuerte. Cada vez que abres una bebida gaseosa o respiras, está ocurriendo una de las reacciones químicas más importantes para la vida, la reacción entre el dióxido de carbono y el agua. La base de esta reacción es que el dióxido de carbono gaseoso va a reaccionar en agua líquida y establece un equilibrio con el ácido carbónico en solución acuosa. Es una reacción de hidratación. Es crucial entender que es un equilibrio dinámico. El dióxido de carbono se une al agua para formar el ácido carbónico, pero él se va a descomponer constantemente. El intermediario que vemos en la diapositiva es que el mecanismo va a implicar un ataque nucleofílico. El átomo de oxígeno del agua actúa como nucleófilo, que es un rico en electrones, atacando al átomo del carbono. ¿Por qué el carbono? Porque está unido a dos oxígenos muy electronegativos que lo convierten en un centro electrofílico, que es pobre en electrones. Este ataque va a reorganizar los electrones y tras una rápida transferencia de protones se estabiliza para formar la molécula de ácido carbónico. Tenemos al lado derecho los equilibrios secundarios. Se llama el sistema tampón. Una vez que el ácido carbónico se ha formado, inmediatamente entra en juego el concepto de equilibrio secundario, que son cruciales para entender sus efectos biológicos y ambientales. El ácido carbónico es un ácido débil y por lo tanto se va a disociar. La primera disociación es que el ácido carbónico pierde un protón y se convierte en el ion bicarbonato. Y la segunda disociación es que el ion bicarbonato va a perder un segundo protón y se convierte en el ion carbonato. La concentración de estas tres especies del ácido carbónico, el bicarbonato y el carbonato es sensible al pH del medio. La liberación de iones en estas disociaciones es la razón por la que el CO2
disuelto hace que el agua sea más ácida, un fenómeno conocido como la acidificación. Composición y estructura de los silicatos. El silicio es uno de los elementos más abundantes del universo y también de la corteza terrestre, donde solamente es superado por el oxígeno. Gracias a esta enorme disponibilidad, los silicatos representan la clase mineral dominante. Cerca del 90% de los minerales de la corteza pertenecen a esta familia. Los silicatos están compuestos esencialmente por silicio y oxígeno, los dos elementos más abundantes de la corteza, y esto explica su importancia tanto geológica como industrial. La base estructural de todos los silicatos es el tetraedro de silicio-oxígeno, un grupo formado por un átomo de silicio rodeado por 4 átomos de oxígeno. Dependiendo de cómo se enlacen entre sí, estos forman diferentes subclases de silicatos. Los tetraedros permanecen aislados o conectarse compartiendo oxígeno para formar pares, anillos, cadenas, láminas o redes tridimensionales. Esta forma de enlazarse define la estructura, la composición y muchas de las propiedades físicas de cada grupo. Ortosilicato. Los ortosilicatos representan la forma más simple de organización del tetraedro. Este tetraedro está formado por un átomo de silicio en el centro, unido a 4 átomos de oxígeno en los vértices, adoptando una geometría tetraédrica con un ángulo de 109,5, característico de la hibridación sp3 del silicio. Cada oxígeno aporta una carga negativa parcial, lo que produce una carga total de -4, que debe ser compensada por cationes metálicos en la estructura cristalina. Este grupo, cada tetraedro está completamente aislado porque no comparte oxígeno con ningún otro tetraedro. Como resultado, estos minerales requieren cationes como magnesio 2+, hierro 2+, calcio 2+, o circonio 4+, para estabilizar la estructura y neutralizar la carga. Esta disposición aislada genera minerales con estructuras densas y compactas, alta dureza y comportamiento mecánico resistente. No presenta exfoliación fácil, ya que no existen planos débiles entre unidades estructurales. Un ejemplo representativo es la olivina, fundamental en el manto terrestre. También se encuentran minerales como el granete y el zircón. Pirosilicato. Los pirosilicatos presentan un grado mayor de polimerización. Dos tetraedros se enlazan compartiendo un solo oxígeno, formando el anión Si2O7 con una carga formal de 6-. Se origina por la condensación de dos grupos silicatos con una carga formal de 4-, compartiendo un solo oxígeno. Por eso pertenecen a los orosilicatos. Aunque siguen siendo unidades discretas, no forman cadenas ni anillos extensos. Este enlace representa el inicio de la unión entre tetraedros en la evolución estructural de los silicatos. Este grupo conserva cierta rigidez estructural, pero su estabilidad depende de cómo se organicen estos dímeros. Dentro del cristal, la presencia de cationes metálicos equilibra sus cargas, permitiendo estructuras más abiertas que en los ortosilicatos. La torbeitita es un ejemplo clásico, aunque más conocido como son las epidotas, que combinan grupos silicato y pirosilicatos. Estos minerales aparecen en rocas metamórficas y en ambientes donde el calcio y el aluminio son abundantes. Ciclosilicatos. En los ciclosilicatos, cada tetraedro comparte 2 oxígenos, permitiendo la formación de anillos cerrados. Los más comunes son los de 6 tetraedros, Si6 o 18 con una carga formal de 12-, aunque existen anillos de 3 y 4. La forma de anillos le da gran simetría estructural, lo que se refleja en su ámbito cristalino. Por ejemplo, los minerales con anillos de 6 tetraedros frecuentemente cristalizan en sistemas hexagonales
o trigonal romboédricos. El anillo funciona como una unidad rígida y estable, mientras que la estructura total se completa con cationes intersticiales como aluminio 3+, berilio 2+, magnesio 2+, o sodio más, que mantienen la red cohesionada. Por esta razón, muchos silicatos tienen alto valor gemológico. Tenemos ejemplos importantes como el berilio, que incluye variedades como esmeralda y aguamarina, la turmalina, que es caracterizada por su diversidad química, y la cordierita, que presenta pleocroismo notable. Metasilicatos. Los metasilicatos corresponden principalmente a los inosilicatos, donde los tetraedros se enlazan compartiendo dos oxígenos formando cadenas lineales infinitas. La unidad repetitiva es SiO3 con una carga formal de 2-. Estas cadenas pueden ser simples, conocidas como piroxenos, es una sola cadena de tetraedros extendiéndose indefinidamente. Los piroxenos son comunes en rocas ígneas y metamórficas y tienen propiedades ópticas características. Ejemplos, tenemos la enstatita, que es MgSiO3, y dióxido, CaMgSi2O6. Tenemos a los dobles, que es también conocido como anfíboles. Son dos cadenas simples enlazadas entre sí de forma alternada, creando una estructura más compleja. Ejemplo, la hornblenda. Estas cadenas generan estructuras alargadas y buena exfoliación en una dirección y una variedad química bastante amplia. Filosilicato. Los filosilicatos están formados por láminas bidimensionales, donde cada tetraedro comparte 3 oxígenos, generando redes de anillos hexagonales. El cuarto oxígeno, llamado apical, se une a una capa octaédrica, compuesta por cationes como magnesio 2+, aluminio 3+, o hierro 2+. Estas láminas pueden arreglarse como una estructura de una relación de 1:1, T-O, como en la caolinita, en una estructura de una relación de 2:1, TOT, como el talco, las micas y varias arcillas. La clave de este grupo es la exofiliación perfecta. Las láminas están unidas entre sí por fuerzas muy débiles, van der Waals, o por cationes interlaminares, como el catión potasio en las micas, lo que permite separarlas fácilmente. Bueno, aunque podemos ver en la figura, los silicatos están formados por, en A, unas capas octaédricas de cationes como oxígeno y hidróxidos. En B, capas tetraédricas, como el tetraedro de los silicatos, compartiendo 3 oxígenos basales. En C, ambas capas se apilan formando láminas TO. En la D, la unión ocurre mediante el oxígeno apical del tetraedro. En E, tenemos una vista superior del arreglo hexagonal de tetraedros. Tectosilicatos. Los tectosilicatos representan el grado máximo de polimerización. Aquí todos los tetraedros comparten sus 4 oxígenos, formando una red tridimensional continua y extremadamente estable. Su forma ideal es SiO2. Esta estructura da mineral duro, sin exfoliación y altamente resistente. El mejor ejemplo es el cuarzo, conocido por su dureza y estabilidad. Sin embargo, la mayoría de los tectosilicatos presentan sustitución de Si4+ por Al3+ o el aluminio 3+, lo que genera déficit de carga. Para compensar, se incorporan cationes como el sodio, potasio o el calcio en los espacios de la estructura. Esto origina los importantes grupos de feldespato alcalino como el potasio y el sodio, y el plagioclasas como el sodio y calcio. Efecto del par inerte.
principalmente en el estaño y en el plomo. El efecto del par inerte aparece en los elementos pesados del grupo 14, como lo son el estaño y el plomo, y consiste en que básicamente el par de electrones del subnivel Ns2 se vuelve poco disponible para formar enlaces, es decir, que de alguna forma u otra, para decirlo de manera más sencilla, ese par de electrones no quiere reaccionar y se queda inerte. Pero, ¿por qué pasa esto? A medida que bajamos de grupo, la carga nuclear, el número de electrones internos y los efectos relativistas de un átomo van aumentando. Estos efectos lo que hacen básicamente es estabilizar muchísimo los orbitales S, bajándolos así de energía. Como resultado, el par Ns2 cuesta mucho sacarlo o utilizarlo para enlazar o formar enlaces con otros átomos. Esto significa que los elementos pesados prefieren no perder esos electrones y tenerlos como un par inerte. Pero ¿cómo afecta esto a los estados de oxidación? Debido al par inerte, el estado más 4 se vuelve menos estable y el estado más 2 se vuelve más estable al descender en el grupo. Por eso, el estaño puede existir tanto con número de oxidación más 2 como más 4. Y el plomo casi siempre está en más 2 porque su par S6S² es muy difícil de involucrar en enlaces. Las consecuencias que provoca el efecto del par inerte están directamente relacionadas a la reactividad. Por ejemplo, en el caso del SN2+, es un muy buen reductor porque puede oxidarse entonces a SN4+. En el caso del SN4+, es un buen oxidante porque puede reducirse a SN2+. Y asimismo ocurre con el plomo 2+, que es muy estable y difícil de oxidar, y el plomo 4+, que es un oxidante muy poderoso porque se reduce casi espontáneamente a plomo 2+. La relevancia que tiene el efecto del par inerte en la vida real es principalmente las baterías de plomo ácido, porque estas funcionan porque el dióxido de plomo, o con número de oxidación Pb4+, se reduce naturalmente a plomo 2+. La toxicidad del plomo también se explica un poco con este efecto del par inerte, debido a que, como es tan estable, el plomo 2+ puede reemplazar al calcio 2+ y unirse a las proteínas, y es por eso que el plomo es muy tóxico. Y en el caso del estaño, tanto el estaño 2+ como el 4+, se utiliza como un catalizador y como agente reductor en síntesis. Conclusiones. El grupo 14 representa una de las familias más fascinantes y versátiles de la tabla periódica, donde se manifiesta de manera extraordinaria cómo las propiedades periódicas determinan la química y las aplicaciones de los elementos. Desde el carbono, con su capacidad única de homocatenación y la formación de enlaces pi, que lo convierte en la base de la vida y de los materiales nanoestructurados más avanzados, hasta el silicio, cuya preferencia por estructuras tridimensionales lo establece como el componente fundamental de la corteza terrestre y de la tecnología de semiconductores, observando así una transición progresiva del carácter no metálico a metálico. La comparación entre el dióxido de carbono molecular y el dióxido de silicio polimérico, la diferencia de reactividad entre alcanos y los silanos y la enorme diversidad estructural de los silicatos demuestran que pequeñas variaciones en el tamaño atómico y energía del enlace generan consecuencias profundas en la estructura y reactividad. El efecto del par inerte en el estaño y el plomo marca final a esta transición, estabilizando estados de oxidación inferiores y comportamiento metálico. En definitiva, el grupo 14 no solo ilustra
principios fundamentales de la química inorgánica, como el principio de la singularidad y las tendencias periódicas, sino que además proporcionan materiales esenciales para la vida, la geología, la tecnología moderna y las innovaciones del futuro, demostrando que la química fundamental y las aplicaciones prácticas están indisolublemente conectadas.